Abrí una tarjeta de crédito para cubrir las facturas médicas de mi padre. Unos días después, vi fotos de mi hermana de vacaciones en las Maldivas. Cuando le pregunté de dónde había sacado el dinero, sonrió con aire de suficiencia. Gracias a tu tarjeta de crédito. No te preocupes, solo gasté 90.000 euros. Me reí y dije, mi tarjeta solo tiene 100 euros. ¿Comprobaste el nombre? Fue entonces cuando mi madre sacó mi tarjeta oro. Soy Elena García, y en 2018 mi mundo se hizo añicos. No por una tragedia cualquiera, sino por una traición tan profunda que provino de las mismas personas a las que intentaba salvar, mi propia familia. Justo cuando mi padre necesitaba una operación que le salvaría la vida, mi hermana decidió usar el dinero que yo había ofrecido para su tratamiento para financiar las vacaciones de sus sueños en las Maldivas. Permíteme retroceder un poco para que entiendas cómo llegamos a esta situación. Siempre he sido la responsable. Después de graduarme en la Universidad Complutense de Madrid, luché durante un año en el sector minorista, enviando cientos de currículums en la competitiva escena del marketing de Madrid. 1, 2, 3, 4 Finalmente conseguí un puesto de nivel inicial en Marketing Meridiano, una agencia de primer nivel. Durante 5 años agotadores me volqué por completo en ese trabajo, a menudo quedándome hasta medianoche, asumiendo proyectos que nadie más quería y construyendo mi reputación cliente por cliente. Hace apenas 2 meses, todo ese trabajo duro dio sus frutos. Fui ascendida a estratega de marketing senior con un aumento considerable. A lo largo de todo ese tiempo construí un excelente historial crediticio. Todavía recuerdo el día en que me aprobaron esa tarjeta oro. Se sintió como una medalla de honor, un símbolo de mi disciplina financiera. A diferencia de muchos de mis compañeros, que inmediatamente agotaban sus límites en ropa de diseño o viajes de lujo, yo me ceñía a un presupuesto estricto. Mi costumbre era transferir dinero a la tarjeta justo antes de necesitarlo, manteniendo un saldo mínimo el resto del tiempo. Esto comenzó después de un aterrador intento de robo de identidad en la universidad, que me volvió totalmente paranoica con la seguridad financiera. Mi padre, Tomás García, lo es todo para mí. Fue profesor de historia en un instituto durante 35 años en Toledo, una ciudad histórica a 1 hora de Madrid. 5-6 es el tipo de profesor al que sus antiguos alumnos todavía lo detienen décadas después para darle las gracias. Papá me crió con valores inquebrantables sobre el dinero y la honestidad. El dinero va y viene, decía siempre, pero tu integridad, una vez perdida, es difícil de recuperar. Todos los domingos se sentaba conmigo en la mesa de la cocina, explicándome el interés compuesto, los fondos de emergencia y la diferencia entre necesidades y deseos. Cuando recibí mi primer sueldo a los 16 años, me ayudó a abrir una cuenta de ahorros y me enseñó a ahorrar el 20% de todo lo que ganaba. Mi madre, Catalina, bueno, ella siempre ha tenido una relación complicada con el dinero. Creció en una relativa pobreza y desarrolló una obsesión por las apariencias. Nuestra casa siempre tenía que tener los muebles más nuevos, incluso si eso significaba agotar las tarjetas de crédito. Cambiaba de coche cada 2 años solo para mantener las apariencias, como diría papá. En el instituto descubrí que había abierto en secreto una tarjeta de crédito a nombre de papá sin que él lo supiera, con un saldo de más de 15.000 euros. Papá la perdonó después de que ella prometiera ir a terapia financiera. Pero vi que el patrón continuaba, solo que de forma más discreta. Luego está mi hermana, Laura. Tiene 25 años y nunca ha mantenido un trabajo por más de 3 meses. Estudió comunicación en una universidad privada que agotó los ahorros de mis padres, solo para abandonar en su último año porque ya no le apetecía. Desde entonces he estado viviendo en casa de mis padres, mencionando ocasionalmente ideas de negocio vagas que nunca se materializan. Laura siempre ha sido la favorita de mamá. Comparten el mismo amor por el lujo y las apariencias. Cuando éramos pequeñas, Laura constantemente tomaba prestada mi ropa sin preguntar, devolviéndola manchada o dañada. Cuando me quejaba, mamá decía que estaba siendo egoísta, mientras que papá intentaba mediar, generalmente sin éxito. La situación financiera de nuestra familia se había deteriorado significativamente en los últimos años. La pensión de profesor de papá no era tan sustancial como esperaban, y el trabajo esporádico de mamá como agente inmobiliaria traía ingresos inconsistentes. Sus ahorros para la jubilación se habían agotado por las malas decisiones de inversión de mamá, tomadas sin consultar a papá,
además del coste de la educación inacabada de Laura. Sabía que estaban pasando por dificultades, pero no me di cuenta de lo grave que era hasta el diagnóstico de papá. Sucedió de repente. Papá llevaba semanas con dificultad para respirar, pero lo atribuía a la edad. Cuando casi se desplomó cortando el césped, mamá finalmente lo convenció de que fuera al médico. El diagnóstico fue estenosis aórtica severa complicada por un ritmo cardíaco irregular. Necesitaba un procedimiento especializado que no estaba completamente cubierto por su seguro privado. 7. El cardiólogo recomendó a un especialista particular en Madrid que utilizaba técnicas pioneras, pero que no aceptaba su póliza. El coste estimado de todo rondaba los 70.000 euros. Hace 3 semanas, mamá apareció en mi piso sin avisar. Tenía los ojos rojos de llorar y sostenía una carpeta llena de papeles médicos. Elena, no sé qué hacer, sollozó mientras le preparaba un té. El médico dice que si tu padre no se somete a este procedimiento en el próximo mes podría. Ni siquiera pudo terminar la frase. Me senté a su lado, revisando los documentos con creciente preocupación. ¿Habéis comprobado si hay otros especialistas que acepten vuestro seguro?, pregunté. Lo hemos intentado todo, insistió. Este doctor Reyes es el único con la tasa de éxito que tu padre necesita para su condición particular. Puso su mano sobre la mía. Elena, odio pedirte esto, pero ¿hay alguna manera de que puedas ayudar? Solo temporalmente. Hemos solicitado un préstamo médico, pero no llegará hasta dentro de al menos 2 meses. Dudé. Los recuerdos de promesas rotas anteriores pasaron por mi mente. Cuando estaba ahorrando para mi primer piso, mamá me había pedido prestados 3.000 euros para lo que llamó reparaciones esenciales de la casa, que resultaron ser una renovación de la cocina que no podían permitirse. Me costó más de 1 año y múltiples conversaciones incómodas recuperar ese dinero. No tengo esa cantidad de dinero disponible, mamá, dije honestamente. ¿Y tu tarjeta oro? La que mencionaste que tiene un límite alto, contraatacó con los ojos iluminándose de esperanza. Solo hasta que llegue el préstamo. Juro que te devolveremos cada céntimo. Fui a mi habitación con el corazón latiendo con fuerza, y me senté en el borde de mi cama, mirando esa tarjeta oro en mi cartera. Esto era por papá. No por los gastos impulsivos de mamá. No por el último capricho de Laura. Esto era, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Cuando volví al salón, le tendí la tarjeta. Esto es solo para los gastos médicos de papá, dije con firmeza. Necesito los recibos de todo. Por supuesto, cielo, dijo mamá, agarrando la tarjeta como si fuera un salvavidas. Llevaré un registro de cada euro. Gracias por salvar a tu padre. Me abrazó con fuerza. Y a pesar de mis reservas, sentí una chispa de esperanza, sabiendo que podía ayudar a papá cuando más lo necesitaba. Mientras se iba, añadí, mamá, recuerda que la tarjeta tiene un límite alto, pero solo le transfiero dinero cuando es necesario. Llámame antes de cualquier cargo para que pueda mover los fondos. No te preocupes, lo coordinaremos todo, prometió, secándose las lágrimas de gratitud. Eres una bendición, Elena. La vi alejarse con una mezcla de esperanza y una profunda inquietud. Poco sabía yo que este acto de amor desentrañaría a nuestra familia de maneras que ni siquiera podía imaginar. Los primeros días parecieron normales. Mamá enviaba mensajes de texto vagos sobre citas que se estaban programando y consultas con el doctor Reyes. Tu padre está siendo muy valiente, decía un mensaje. El médico dice que lo hemos cogido justo a tiempo. En ese momento, estaba en medio del proyecto más grande de mi carrera, el cambio de imagen de una importante institución financiera que podría duplicar los ingresos de nuestra agencia. Mis días se alargaban hasta la noche en la oficina, pidiendo comida para llevar con mi equipo, incluso durmiendo en el sofá de una sala de conferencias para despertarme y seguir trabajando. Apenas tenía tiempo para revisar los correos electrónicos personales, y mucho menos para visitar a mis padres, que vivían a 1 hora de distancia. Al 5.º día, llamé a papá durante mi descanso para comer. ¿Cómo te sientes? Mamá dice que el nuevo médico es optimista. Hubo una pausa en la línea. ¿Qué nuevo médico? Solo he visto al doctor Martín. Como siempre. Se me encogió el estómago.
¿No tienes una cita programada con un especialista en Madrid? El doctor Reyes. Es la primera vez que lo oigo, dijo papá, con confusión evidente en su voz. Catalina mencionó algo sobre buscar otras opciones, pero aún no hemos tomado ninguna decisión. Cambié rápidamente de tema, no queriendo preocuparlo, pero una semilla de duda había sido plantada. Esa noche, a pesar de mi agotamiento, decidí revisar las redes sociales antes de acostarme, algo para lo que rara vez tenía tiempo. La primera publicación en mi feed de Instagram me heló la sangre. Era Laura, mi hermana, posando en una playa con una bebida tropical en la mano. El pie de foto decía vacaciones sorpresa. A veces solo necesitas darte un capricho. Maldivas Vidaderico bendecida. La marca de tiempo mostraba que se había publicado ese mismo día. Mi primer pensamiento fue racional. Tal vez había ahorrado o un nuevo novio estaba pagando los gastos. Laura siempre encontraba formas de disfrutar de lujos a pesar de su falta de ingresos. Pero a medida que seguía deslizando, aparecieron más fotos. Laura registrándose en el Gran Resort Paraíso, uno de los hoteles más caros de las Maldivas. Laura de compras en boutiques de alta gama, con bolsas de Gucci y Prada visibles. Laura cenando en un restaurante que reconocí de una revista de viajes, conocido por sus menús de degustación de 200 euros. El corazón se me aceleró. Llamé a mi madre. Saltó el buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Mismo resultado. Le envié un mensaje: necesito hablar sobre el tratamiento de papá. Llámame en cuanto puedas. No hubo respuesta esa noche. A la mañana siguiente volví a llamar a papá. ¿Ha estado mamá en casa esta semana?, pregunté de la manera más casual posible. Ha estado entrando y saliendo, respondió. Dijo que se ha estado reuniendo con asesores financieros sobre los pagos médicos. ¿Por qué lo preguntas? Solo para saber cómo estáis, dije sin querer estresarlo. ¿Y Laura? Está por aquí. Mencionó algo sobre un viaje con amigos. La verdad, no las he visto mucho últimamente. He estado descansando bastante. Después de colgar, llamé al cardiólogo de papá, el doctor Martín, alegando que necesitaba información para el seguro. La recepcionista confirmó mi peor temor. No hemos programado ningún tratamiento nuevo ni hemos derivado al señor García a ningún especialista recientemente. Su próxima cita de control es en 2 semanas. Pasé mi descanso para comer investigando más a fondo las redes sociales de Laura. La cronología se volvió nauseabundamente clara. Se había ido a las Maldivas el día después de que mamá recibiera mi tarjeta de crédito. Sus publicaciones etiquetaban a amigos que no reconocía y mencionaban una estancia de 1 semana en uno de los resorts más exclusivos de la isla. Una foto la mostraba haciendo parasailing con el pie de foto: siempre quise probar esto. Viviendo mi mejor vida. Desesperada, llamé a Janet, la vecina de mis padres y amiga íntima de mi madre. Janet, sé que es un poco raro, pero ¿has visto a mi madre últimamente? He estado intentando localizarla por lo de papá. Catalina mencionó que estaría difícil de contactar, dijo Janet alegremente. Está ayudando a Laura con esas vacaciones sorpresa. Qué detallazo por su parte organizar un viaje tan bonito. Las piezas encajaron con una claridad enfermiza. Mi tarjeta no se estaba usando para el tratamiento vital de mi padre. Estaba financiando las vacaciones de lujo de Laura en las Maldivas. La comprensión me golpeó físicamente, haciéndome correr al baño donde vomité el almuerzo. De vuelta en mi escritorio, llamé a la compañía de la tarjeta de crédito, pero sin cargos específicos, solo pudieron confirmar que la tarjeta estaba siendo utilizada y se acercaba a su límite. Esa noche no pude concentrarme en el trabajo. Me fui temprano, ignorando las miradas preocupadas de mis compañeros. En mi piso caminaba de un lado a otro, alternando entre la rabia pura y la incredulidad. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudo mamá priorizar las vacaciones de Laura sobre la salud de papá? ¿Y cómo pudo Laura aceptar un regalo tan extravagante sabiendo a dónde se suponía que debía ir el dinero? Me derrumbé sollozando en el suelo de mi cocina, sintiéndome completamente traicionada por las personas en las que debería haber podido confiar más. Entre lágrimas tomé una decisión. Los confrontaría directamente cuando regresaran, con todas las pruebas en la mano.
Esto ya no era solo por dinero. Se trataba de una brecha fundamental de confianza y la explotación de mi amor por mi padre. Durante los 2 días siguientes documenté todo. Capturas de pantalla de las publicaciones de Laura, registros de mis conversaciones con el médico de papá, los mensajes de texto de mamá sobre citas ficticias. No podía comer ni dormir bien, revisando constantemente mi teléfono en busca de alertas de la tarjeta de crédito. Cada nueva notificación de cargo se sentía como otra puñalada de traición. Finalmente, una semana después de darle mi tarjeta a mamá, recibí un mensaje. Llegamos a casa mañana. Buenas noticias sobre las opciones de tratamiento de tu padre. Qué ganas de contártelo todo. La pura audacia de la mentira solo fortaleció mi determinación. Mañana tendrían que enfrentar lo que habían hecho. Ensayé lo que diría docenas de veces durante mi viaje en coche a Toledo. ¿Debería empezar con suavidad, darles la oportunidad de confesar, o debería presentar las pruebas de inmediato? Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La carpeta con las capturas de pantalla impresas y los extractos de la tarjeta de crédito yacía en el asiento del copiloto como una bomba de relojería. Era la hora de la cena cuando llegué sin avisar a casa de mis padres. A través de la ventana del comedor, pude verlos a los 3 sentados alrededor de la mesa. Mamá estaba sirviendo lo que parecía una cena de celebración. La vajilla buena estaba puesta, había velas encendidas y una botella de champán caro estaba abierta. Papá parecía cansado, pero sonreía mientras Laura contaba una historia animadamente, gesticulando con las manos. Me quedé helada en el porche por un momento, asimilando esta extraña escena. Papá todavía parecía enfermo. Su rostro estaba pálido y se movía con cuidado al alcanzar su vaso de agua. Cualquier tratamiento que mamá hubiera afirmado estar organizando, claramente no había sucedido. Cuando llamé al timbre, mamá respondió con una expresión de sorpresa que rápidamente cambió a un entusiasmo nervioso. Elena, qué maravillosa sorpresa. Justo íbamos a llamarte con las buenas noticias. Me hizo pasar. La sonrisa de Laura vaciló ligeramente al verme, pero se recuperó rápidamente. Hola, hermanita, qué oportuna. Justo le estaba contando a papá el increíble amanecer que vi desde el balcón del hotel. Papá parecía genuinamente feliz de verme. Elena, no deberías trabajar tanto. Pareces agotada. Ven, siéntate y cena algo. Tomé asiento, aceptando el plato que mamá me preparó apresuradamente. La tensión dentro de mí iba en aumento, pero decidí seguirles el juego temporalmente, curiosa por ver hasta dónde llevarían la farsa. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias sobre el tratamiento de papá?, pregunté, mirando directamente a mamá. Ah, sí, se animó. El doctor Reyes piensa que tu padre es un candidato excelente para el nuevo procedimiento. Lo hemos programado para el próximo mes y es muy optimista sobre el resultado. Papá parecía confundido. Doctor Reyes. ¿Es ese el especialista que mencionaste, Catalina? No me dijiste que hubiera nada programado. La sonrisa de mamá se tensó. Estaba esperando a que estuviera confirmado, cariño. No quería ilusionarte antes de tiempo. Tomé un sorbo de agua, ganando tiempo para controlar mi ira. ¡Qué interesante! Cuando llamé al doctor Martín a principios de esta semana, en su consulta no sabían nada de ninguna derivación a especialistas. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Mamá se rió nerviosamente. Oh, debe haber algún malentendido. Estas consultas médicas pueden ser tan desorganizadas con su papeleo. Laura, dije volviéndome hacia mi hermana, que de repente estaba muy interesada en su puré de patatas. ¿Qué tal las Maldivas? El Gran Resort Paraíso se ve precioso en tus fotos. Se animó al instante, ajena a la tensión. Fue increíble. Solo los tratamientos de spa ya valieron la pena el viaje. ¿Y las compras? Encontré este bolso de Gucci precioso que era el último que quedaba. Suena caro, comenté. ¿De dónde sacaste el dinero para todo eso? La última vez que supe, estabas entre trabajos. Laura intercambió una rápida mirada con mamá, quien le dio un ligero asentimiento. Bueno, dijo Laura con una sonrisita, iba a decírtelo de todos modos. Mamá pensó que sería mejor que viniera de mí.
Cogió su copa de vino. Usé su tarjeta de crédito, pero no te preocupes, solo usé unos 90.000 €. Todavía queda mucho límite para la operación de papá. La forma casual en que admitió haberme robado, y la suposición implícita de que me parecería bien, me dejó momentáneamente sin palabras. El tenedor de papá cayó sobre su plato. ¿Hiciste qué?, preguntó mirando alternativamente a Laura y a mamá. Mamá intervino rápidamente. A ver, Tomás, no te alteres. No es bueno para tu corazón. Elena aceptó ayudar con los gastos médicos, y usaremos la tarjeta para eso también. Pero Laura ha estado tan estresada últimamente y el médico dijo que unas vacaciones serían perfectas para su ansiedad. ¿Qué médico?, pregunté, mi voz peligrosamente baja. El doctor Feldman, mi terapeuta, dijo Laura a la defensiva. Dijo que estaba al borde de un ataque de nervios por la presión de decidir mi futuro profesional. Abrí mi carpeta y coloqué las publicaciones de Instagram de Laura sobre la mesa. Así que en lugar de usar mi tarjeta para el tratamiento vital de papá, como prometisteis, te llevaste a mi hermana a unas vacaciones de lujo a las Maldivas. A ver, Elena, dijo mamá con su voz apaciguadora, lo estás haciendo sonar todo en blanco y negro. Usaremos el resto para tu padre más tarde. El préstamo médico todavía se está procesando, y Laura realmente necesitaba este descanso. Tú tienes un trabajo estable y buenos ingresos. ¿No puedes alegrarte por tu hermana? Papá estaba mirando las fotos impresas, su expresión cambiando de confusión a dolor y a una ira fría y dura. Catalina, me dijiste que estabas organizando consultas médicas estos últimos días. ¿Estabas realmente en las Maldivas con Laura? Estaba gestionando ambas cosas, insistió mamá. Estaba haciendo llamadas sobre tu tratamiento mientras Laura disfrutaba del resort. Multitarea. La situación se intensificó rápidamente. Mamá llamó a su hermana, mi tía Paula, que vivía cerca, aparentemente esperando refuerzos. Cuando tía Paula llegó y se enteró de lo que había pasado, sorprendentemente se puso de mi lado. Catalina, esto es inaceptable, dijo, negando con la cabeza. Usar el dinero destinado a la afección cardíaca de Tomás para enviar a Laura a las Maldivas. ¿En qué estabas pensando? No lo entiendes, dijo mamá a la defensiva. Elena puede permitírselo. Siempre ha sido muy egoísta con su dinero. Egoísta, repetí, mi voz elevándose. Te di mi tarjeta de crédito porque pensé que papá podría morir sin tratamiento. ¿Cómo es eso egoísta? Laura puso los ojos en blanco. Estás siendo tan dramática. Es solo dinero. Puedes ganar más. Fue entonces cuando papá habló, su voz tranquila pero firme. No es la primera vez, ¿verdad, Catalina? Has hecho cosas similares antes. El rostro de mamá palideció. No sé a qué te refieres. Los fondos de jubilación que faltaban el año pasado y que dijiste que se perdieron en una caída del mercado. La segunda hipoteca sobre la casa que apareció misteriosamente. La tarjeta de crédito a mi nombre que nunca solicité. Papá parecía desconsolado. ¿A dónde fue todo ese dinero? Mamá no tenía respuesta, pero sus ojos se desviaron brevemente hacia Laura, que de repente estaba muy interesada en sus uñas. La confrontación continuó durante horas. Mamá pasó por varias tácticas: justificación, minimización, desvío de la atención y finalmente disculpas entre lágrimas que parecían más por haber sido descubierta que por un remordimiento real. Laura alternaba entre el desafío y hacerse la víctima. Otros miembros de la familia llamaron y tomaron partido, algunos diciendo que debía perdonar y olvidar porque la familia es la familia, otros horrorizados por la traición. A través de todo me mantuve más tranquila de lo que esperaba, dejándolos meterse en problemas más profundos con cada nueva justificación. Cuando mamá afirmó que siempre había tenido la intención de pagarme con su próxima comisión inmobiliaria, tía Paula recordó a todos que mamá no había vendido una casa en más de 2 años. Cuando Laura insistió en que necesitaba las vacaciones por su salud mental, el tío Roberto preguntó por qué un día de spa local no habría sido suficiente. Finalmente, cuando se quedaron sin excusas, hablé. Creo que es hora de que os enseñe algo más, dije sacando mi teléfono y abriendo mi aplicación bancaria. Qué interesante, dije con calma, mirando directamente a Laura, porque mi tarjeta solo tiene un límite de 100 € a menos que le transfiera fondos.
El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de mamá perdió todo su color y la mandíbula de Laura literalmente se cayó. Papá parecía confundido. Luego la comprensión apareció en su rostro seguida de algo que no había visto a menudo, una pequeña sonrisa de reivindicación. ¿Qué quieres decir con un límite de 100 euros?, balbuceó finalmente Laura. Los cargos pasaron. Compré billetes de primera clase. Me alojé en una suite de lujo. Levanté mi teléfono mostrando la aplicación bancaria. Después de que casi me robaran la identidad en la universidad, desarrollé un hábito. Mantengo mis tarjetas con un límite mínimo y solo transfiero dinero cuando estoy a punto de hacer una compra. Es una medida de seguridad. Pero, mamá luchaba por comprender. ¿Cómo pasaron los cargos entonces? No lo han hecho, expliqué. Están pendientes de autorización. Las compañías de tarjetas de crédito a menudo aprueban cargos temporalmente, especialmente para comercios de confianza como aerolíneas y hoteles. Pero en un plazo de 24 a 72 horas, si los fondos no están ahí, los cargos se revierten y se reportan como fraude. El rostro de Laura se contorsionó mientras las implicaciones se hundían. Así que todas esas compras nunca fueron realmente aprobadas, terminé por ella. Y como nunca te autoricé a usar mi tarjeta, y se obtuvo con falsos pretextos, dejé que esta frase flotara en el aire. De repente Laura corrió al baño, seguida poco después por el sonido de arcadas. Mamá se desplomó en una silla, su engaño cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. Papá se acercó y apretó mi mano. Lo sabías todo el tiempo. No todo el tiempo, admití, pero empecé a sospechar casi de inmediato. Cuando confirmé lo que estaba pasando, llamé a la compañía de la tarjeta de crédito para alertarlos, pero decidí dejar que esto se desarrollara un poco. Mamá volvió después de ver cómo estaba Laura. Su rostro estaba ceniciento. Tenemos que arreglar esto, Elena. Tienes que transferir el dinero para cubrir los cargos. La miré con incredulidad. ¿Hablas en serio ahora mismo? Me mentisteis, robasteis mi tarjeta de crédito y la usasteis de forma fraudulenta. ¿Y tu solución es que yo lo pague de todos modos? Pero Laura se meterá en muchos problemas, se lamentó mamá. Lo llamarán fraude con tarjeta de crédito. Es fraude con tarjeta de crédito, dijo papá con firmeza, sorprendiéndonos a ambos. Catalina, ¿entiendes lo que has hecho? Podrías haberle costado a Elena su reputación financiera, sin mencionar que le has robado. Mamá cambió de táctica, las lágrimas corrían libremente ahora. Elena, cariño, soy tu madre. Lo he dado todo por ti. No puedes permitir que esto nos pase a tu hermana y a mí. Somos familia. Por un momento sentí el familiar tirón de la culpa y la obligación que había definido nuestra relación durante años. Pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. La manipulación ya no funcionaba. Saqué mi teléfono de nuevo y marqué el número del departamento de fraudes de la compañía de la tarjeta de crédito, poniéndolo en altavoz. Hola, soy Elena García. Llamo por mi tarjeta oro que termina en 4735. Mamá se abalanzó sobre el teléfono, pero papá la sujetó del brazo, negando firmemente con la cabeza. Sí, me gustaría confirmar que esos cargos de las Maldivas no fueron autorizados por mí. Mi tarjeta fue tomada bajo falsos pretextos y utilizada de forma fraudulenta. Miré directamente a mamá mientras hablaba. Puedo proporcionar todos los detalles necesarios para su investigación. Después de terminar la llamada, recogí mis cosas para irme. Mamá sollozaba en el sofá mientras Laura había salido del baño, con el rímel corrido por su cara. No puedes simplemente irte, gritó Laura. Tienes que arreglar esto. Dicen que el hotel podría presentar cargos si el pago no se procesa. Tienes 25 años, Laura, dije cansadamente. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus actos. Pero podría ir a la cárcel, chilló. Deberías haber pensado en eso antes de robar 90.000 euros. Mamá intentó una última táctica. Si sales por esa puerta, ya no eres parte de esta familia. Papá se levantó temblorosamente. No, Catalina. Si Elena sale por esa puerta, es porque tú y Laura la habéis empujado con vuestras acciones. Y si eso sucede, yo saldré justo detrás de ella.
Salí de la casa con esas palabras flotando en el aire. El apoyo de papá me dio una fuerza que no sabía que necesitaba. El viaje de regreso a mi piso fue un torbellino de emociones, alivio por haberlos confrontado, reivindicación de que el fraude no afectaría mis finanzas, pero también un profundo duelo por las relaciones familiares que quizás nunca volverían a ser las mismas. Esa noche, sola en mi piso, alternaba entre llorar y sentir una extraña sensación de liberación. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de mamá y Laura, que iban desde disculpas desesperadas hasta amenazas apenas veladas sobre el abandono familiar. Silencié las notificaciones e intenté dormir. Alrededor de la medianoche mi teléfono sonó con el tono de llamada de papá. Respondí de inmediato, preocupada por su salud. «Papá, ¿estás bien?» «Estoy bien, físicamente al menos», dijo su voz cansada pero clara. «Solo quería que supieras que estoy orgulloso de ti, Elena. Lo que hiciste hoy requirió mucho coraje». Sus palabras desataron nuevas lágrimas. «No quería que fuera así». «Lo sé, cielo». «Yo tampoco. Pero a veces la verdad necesita salir a la luz para que comience la curación. Lo que Catalina y Laura hicieron estuvo mal, y necesitan entenderlo». Hablamos durante casi una hora. Papá compartió sus propias revelaciones sobre los patrones de comportamiento que había permitido a lo largo de los años. Antes de colgar, prometió ver a su médico para buscar opciones de tratamiento legítimas que su seguro cubriera. «Te quiero, Elena», dijo. «Nunca lo dudes». «Yo también te quiero, papá». Después de colgar, caí en el primer sueño tranquilo que había tenido en semanas, sabiendo que pasara lo que pasara después, había hecho lo correcto. La investigación de la compañía de la tarjeta de crédito comenzó de inmediato. Un especialista en fraudes llamado Marcos me contactó al día siguiente para una declaración detallada. Le proporcioné todo: los mensajes de texto de mamá sobre el tratamiento médico ficticio de papá, las capturas de pantalla de las publicaciones de Instagram de Laura y una cronología de los eventos. «Lamentablemente, señora García, esto sucede más a menudo de lo que se podría pensar», me dijo Marcos. «El fraude familiar es bastante común, y suele ser el más difícil de denunciar para las víctimas». «¿Se presentarán cargos automáticamente?», pregunté, todavía en conflicto por las posibles consecuencias legales para mi hermana y mi madre. «Eso depende de varios factores. La compañía de la tarjeta de crédito ciertamente buscará la recuperación de los fondos que se gastaron. En cuanto a los cargos penales, eso generalmente depende de la titular de la tarjeta, usted, si desea presentar cargos. Sin embargo, los comercios involucrados, especialmente en compras grandes, pueden iniciar sus propios casos de fraude». La realidad de la situación golpeó a Laura con fuerza y rapidez. El día después de nuestra confrontación, me llamó en pánico. «El hotel dice que tengo que pagarles 22.000 euros inmediatamente o llamarán a la policía». Su voz era estridente por el miedo. «Elena, tienes que ayudarme». «No puedo, Laura. No tengo 22.000 euros para darte, e incluso si los tuviera, eso no resolvería el problema». «¿Qué pasa con todos los demás cargos?». «Estoy tratando de devolver algunas de las cosas que compré», dijo desesperadamente. «Pero las tiendas dicen que artículos como el bolso de Gucci eran de venta final». Sentí una punzada de simpatía a pesar de todo. «Laura, creo que necesitas hablar con un abogado». «¿Un abogado?». «No puedo pagar un abogado». «Ese es todo el problema». La ironía de su declaración no pasó desapercibida para mí. «Hay servicios de asistencia jurídica gratuita que podrían ayudarte». «Pero Laura, necesitas entender la gravedad de lo que ha pasado aquí». Lo sé», dijo rápidamente. «Cometí un error terrible, pero eres mi hermana. No puedes dejar que vaya a la cárcel. Esto no se trata de que yo deje que algo suceda. Se trata de las decisiones que tú tomaste». Después de colgar, recibí un aluvión de mensajes de voz de mamá, cada uno más desesperado que el anterior. Los primeros eran disculpas entre lágrimas. «Elena, cariño, lo siento mucho. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Por favor, llámame para que podamos arreglar esto juntas». Por la tarde el tono había cambiado. «Elena García, soy tu madre, y no destruirás a esta familia con tu terquedad. Si no ayudas a tu hermana, te arrepentirás el resto de tu vida». Y por la noche,
he hablado con tu tía Linda, y ella está de acuerdo en que estás siendo innecesariamente cruel. La familia ayuda a la familia, Elena. Tu padre está destrozado por tu comportamiento. Esa última afirmación me impulsó a llamar a papá directamente. Respondió al primer tono. No creas todo lo que dice tu madre, me dijo con cansancio. No estoy destrozado por tu comportamiento. Estoy destrozado por la situación. La familia extendida se dividió rápidamente en facciones. Los hermanos de mi madre se pusieron mayoritariamente de su lado, inundando mi bandeja de entrada con mensajes sobre el perdón y la lealtad familiar. El lado de la familia de mi padre, particularmente la tía Paula y el tío Roberto, apoyaron mi decisión de denunciar el fraude, e incluso tía Paula me ofreció quedarme con ella si necesitaba espacio. El estrés comenzó a afectar mi rendimiento laboral. Durante una presentación importante a un cliente perdí por completo el hilo de mis pensamientos y me quedé paralizada frente a la sala de juntas durante lo que pareció una eternidad. Mi jefa, Diana, me llevó a un lado después. Elena, esto no es propio de ti. ¿Está todo bien? Me derrumbé y le conté una versión resumida de lo que estaba sucediendo. Para mi sorpresa, fue increíblemente comprensiva. Tómate el resto de la semana libre, insistió. Este proyecto es importante, pero tu bienestar importa más. Podemos reprogramar la reunión de seguimiento. Mientras tanto, la salud de papá se estaba deteriorando por el estrés. Me llamó para decirme que había tenido un episodio menor que lo había enviado de vuelta al hospital para observación. El médico dice que la tensión emocional no está ayudando a mi condición, admitió. Pero no te culpes, Elena. Esto no es tu culpa. Pero no pude evitar sentirme culpable. Si no hubiera expuesto el fraude, estaría papá mejor. La parte racional de mí sabía que el engaño se habría revelado tarde o temprano, probablemente de una manera aún más catastrófica, pero el peso emocional seguía siendo aplastante. La situación de Laura empeoró cuando se enteró de que podría enfrentar cargos penales reales. La compañía de la tarjeta de crédito había remitido el caso a su departamento legal y, debido a la cantidad involucrada, casi 90.000 euros, se lo estaban tomando muy en serio. Dicen que podría ser hurto mayor, sollozó por teléfono. Podría enfrentarme a hasta 15 años de prisión. Elena, por favor, tienes que decirles que me autorizaste a usar la tarjeta. No puedo mentir, Laura. Eso me haría cómplice de fraude. Pero es solo una declaración. Solo di que cambiaste de opinión sobre presentar cargos. No funciona así. Hay pruebas documentadas de que nunca di permiso y de que la tarjeta se obtuvo bajo falsos pretextos. Los intentos de mamá de manipular a papá en mi contra se intensificaron. Lo convenció de que se mudara a su dormitorio de la planta baja porque subir escaleras se estaba volviendo difícil para él. Luego limitó su acceso al teléfono, alegando que necesitaba descansar sin molestias. Me tomó 3 días darme cuenta de que estaba filtrando sus llamadas, solo dejándolo hablar con los miembros de la familia que se ponían de su lado y del de Laura. Cuando finalmente logré hablar con él llamando desde un número diferente, papá sonaba agotado. Tu madre está haciendo esto muy difícil, Elena. Está convencida de que si cooperas, todo volverá a la normalidad. He intentado explicarle que la normalidad no nos estaba funcionando de todos modos, pero no quiere escuchar. Comencé a ver a una terapeuta, la doctora Fuentes, para que me ayudara a procesar las complejas emociones que estaba experimentando. Durante nuestra primera sesión, me derrumbé por completo. Siento que he destruido a mi familia, admití entre lágrimas. Por lo que has descrito, dijo la doctora Fuentes con delicadeza, tu familia ya estaba en problemas. Las acciones de tu madre y tu hermana revelaron problemas existentes. Tú no los creaste. Pero si simplemente lo hubiera dejado pasar. Entonces, ¿qué mensaje habría enviado eso?, preguntó. Que está bien mentirte, que tus límites no importan, que las vacaciones de tu hermana eran más importantes que la salud de tu padre, punto. En las semanas siguientes, la doctora Fuentes me ayudó a comprender la dinámica familiar disfuncional en la que había estado atrapada durante años. Identificamos patrones de comportamiento permisivo, manipulación emocional y la distribución desigual del respeto y la responsabilidad entre Laura y yo. Lo que describes, explicó, son roles familiares bastante clásicos. A ti te han asignado el papel de la responsable, la que soluciona los problemas,
mientras que a tu hermana se le ha permitido permanecer en un estado perpetuo de dependencia. Tu madre permite esta dinámica, y tu padre, aunque cariñoso, ha sido algo pasivo a la hora de desafiarla. La revelación fue dolorosa, pero esclarecedora. Comencé a ver cómo mis propios comportamientos, siempre acudiendo al rescate, nunca estableciendo límites firmes, habían contribuido a la situación. Mientras tanto, la situación legal continuaba evolucionando. El hotel en las Maldivas había presentado una denuncia formal por el pago fraudulento. 2 boutiques de lujo estaban presentando cargos por la mercancía no pagada. La investigación de la compañía de la tarjeta de crédito estaba concluyendo y se preparaban para tomar una decisión sobre las derivaciones penales. 40 días después de la confrontación, me enfrenté a un punto de decisión crítico. El departamento de fraudes de la compañía de la tarjeta de crédito me llamó para preguntarme si quería presentar cargos contra mi madre y mi hermana. Si me negaba, aún buscarían la recuperación de los fondos, pero podrían no remitir el caso para un proceso penal. Señora García, dijo el investigador de fraudes, esta es, en última instancia, su decisión. No hay una respuesta correcta o incorrecta aquí, pero debo informarle que negarse a presentar cargos no borra el fraude que ocurrió, y los comercios involucrados aún pueden emprender sus propias acciones legales. Me senté en mi piso esa noche sopesando la decisión más difícil de mi vida. ¿Podría vivir conmigo misma si Laura iba a la cárcel? ¿Podría vivir conmigo misma si la dejaba escapar de todas las consecuencias? ¿Qué pasaría con mamá? ¿Qué pasaría con la salud en declive de papá? Mientras contemplaba estas preguntas, sonó mi teléfono. Era papá llamando desde la casa de la tía Paula, donde se había mudado temporalmente para reducir el estrés en casa. Elena, dijo su voz más fuerte de lo que había estado en semanas. Sea lo que sea que decidas mañana, quiero que sepas que te apoyo. Siempre has sido mi roca y lamento no haberte protegido más de los patrones de nuestra familia. Sus palabras me dieron la claridad que necesitaba. 3 días después de esa conversación con papá, fue hospitalizado de nuevo. Su cardiólogo me llamó directamente esta vez. Señora García, la condición de su padre se ha deteriorado significativamente. El estrés emocional ha acelerado sus síntomas y necesitamos proceder con el tratamiento de inmediato. El procedimiento que discutimos anteriormente ahora es urgente. ¿Cuál es el plazo?, pregunté, mi mano temblando mientras sostenía el teléfono. Días, no semanas. Y tengo que ser honesto, sin intervención, su pronóstico no es bueno. Agradecí al médico e inmediatamente llamé al departamento de facturación del hospital para discutir las opciones de pago. El procedimiento costaría aproximadamente 65.000 euros después del seguro. Ofrecieron un plan de pago, pero requerían un pago inicial sustancial que no tenía disponible de inmediato sin liquidar mi fondo de emergencia y mi cuenta de jubilación, lo que incurriría en penalizaciones significativas. A la hora de esa llamada, mamá apareció en mi piso con aspecto demacrado pero decidido. Sé que todavía estás enfadada conmigo, dijo cuando la dejé entrar a regañadientes. Pero esto es por tu padre ahora. El médico dice que necesita el procedimiento de inmediato y necesitamos tu ayuda financiera. Ya estoy trabajando con el hospital en las opciones de pago, dije, manteniendo mi distancia. Pero quieren un pago inicial grande de inmediato, presionó mamá. Si simplemente retiraras los cargos por fraude, podríamos llegar a un acuerdo con la compañía de la tarjeta de crédito. Tal vez extenderían tu límite temporalmente para una emergencia médica. La miré con incredulidad. Todavía estás tratando de manipular la situación. Papá podría morir y tú estás enfocada en sacar a Laura de problemas. Eso no es justo, protestó mamá, aunque sus ojos evitaron los míos. Estoy pensando en tu padre, pero sí, también estoy pensando en tu hermana. Se enfrenta a cargos penales. Elena, nuestra familia se está desmoronando y tú tienes el poder de arreglarlo. Yo no rompí nuestra familia, mamá. Tú y Laura lo hicisteis cuando robasteis mi tarjeta y mentisteis sobre el tratamiento de papá. Mamá se desplomó en mi sofá, mostrando finalmente una emoción genuina. Sé que lo que hicimos estuvo mal. Siempre he protegido demasiado a Laura, dándole cosas que no podía permitirme, protegiéndola de las consecuencias. Pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Me miró con los ojos rojos. Estaba tan concentrada en darle a Laura la vida que nunca tuve, que perdí de vista lo que realmente importa.
Fue lo más honesto que había dicho desde que todo esto comenzó, pero me mantuve cautelosa. Papá necesita el tratamiento y me aseguraré de que lo reciba, pero no lo haré a través de ti. Pasé el día siguiente investigando todas las opciones posibles para financiar el procedimiento de papá. Hablé con compañías de financiación médica, investigué programas de caridad hospitalaria e incluso consideré un préstamo personal. Finalmente tomé la agónica decisión de liquidar mi fondo de emergencia y asumir el golpe fiscal de un retiro parcial de mi cuenta de jubilación. Me retrasaría financieramente durante años, pero la vida de papá valía más que el dinero. Mientras tanto, Laura había estado haciendo cambios por su cuenta. Para mi sorpresa, había encontrado trabajo como recepcionista en una clínica dental local, y había estado vendiendo su ropa y accesorios de diseñador en línea para recaudar dinero. Me llamó con cautela. Elena, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero me enteré de lo de papá. Estoy tratando de ayudar. A su voz le faltaba su habitual tono de derecho. He recaudado unos 7.000 € hasta ahora vendiendo mis cosas. No es mucho comparado con lo que tomé, pero quiero que lo tengas para el tratamiento de papá. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Estás vendiendo tus cosas? Todo lo que compré en las Maldivas y más, confirmó. También he empezado este trabajo. No es glamuroso, pero es algo. Y me reuniré mañana con un abogado de oficio por los cargos de fraude. Fue la primera señal de que Laura podría estar asumiendo realmente la responsabilidad de sus acciones. Eso es bueno, Laura. Sé que no arregla lo que hice. Nada puede, pero quiero que sepas que estoy tratando de cambiar. Después de colgar, sentí una compleja mezcla de emociones. ¿Era genuina la transformación de Laura, o era otra táctica de manipulación? Solo el tiempo lo diría, pero los 7.000 € ciertamente ayudarían con los gastos médicos de papá. Al día siguiente conduje al hospital para visitar a papá. Se veía frágil en la cama del hospital, con monitores sonando constantemente a su alrededor. Cuando me vio, su rostro se iluminó. Ahí está mi chica, dijo buscando mi mano. Me senté a su lado, luchando por contener las lágrimas. Papá, he hecho los arreglos para pagar tu procedimiento. Será mañana por la mañana. Sus ojos se abrieron de par en par. Elena, eso es demasiado. Tu madre mencionó que podrías ayudar, pero no tenía idea de que lo cubrirías todo. No todo, aclaré. El seguro cubre una parte. Y lo creas o no, Laura está contribuyendo con lo que puede. Papá pareció sorprendido. Laura lo está. Asentí. Está vendiendo sus cosas y ha comenzado a trabajar. Una sonrisa se extendió por el rostro cansado de papá. Bueno, me dejas de piedra. Tal vez algo bueno salga de todo este lío después de todo. Pasamos la siguiente hora hablando honestamente sobre la dinámica familiar que nos había llevado hasta aquí. Por primera vez papá reconoció su papel al permitir la irresponsabilidad financiera de mamá y el sentimiento de derecho de Laura. Siempre pensé que mantener la paz era lo más importante, admitió. No quería crear problemas, así que miré hacia otro lado con demasiada frecuencia. Te fallé al no defenderte más, Elena. No me fallaste, papá. Me enseñaste valores que me han servido bien. Pero sí, a veces la paz tiene un precio demasiado alto. Antes de irme, dejé en claro que mi pago por su procedimiento iba directamente al hospital, no a través de mamá. Papá entendió y estuvo de acuerdo en que era el enfoque más sensato. Esa noche me reuní con mamá en un lugar neutral, una cafetería tranquila a medio camino entre nuestras casas. Expuse mis términos claramente. Voy a pagar el procedimiento de papá directamente, no a través de ti, no con mi tarjeta de crédito. Ya he hecho los arreglos con el hospital. Mamá asintió sorprendentemente dócil. En el futuro, continué, voy a establecer límites claros. Te quiero, pero no confío en ti en este momento. Esa confianza tendrá que reconstruirse con el tiempo. ¿Qué hay de los cargos de fraude?, preguntó con cautela. He estado pensando en eso, dije. Estoy dispuesta a decirle a la compañía de la tarjeta de crédito que no quiero presentar cargos penales contra ti y Laura bajo varias condiciones. Mamá se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Primero, ambas asistís a clases de responsabilidad financiera, de las de verdad, no seminarios en línea.
Segundo, Laura continúa trabajando y establece un plan de pago para la restitución. Tercero, buscas terapia para abordar por qué has permitido su comportamiento durante tanto tiempo. Y finalmente, papá tiene igual acceso a toda la información y decisiones financieras en el futuro. El rostro de mamá mostraba una mezcla de alivio y resistencia. Es mucho pedir. En realidad, es muy poco considerando la alternativa, señalé. Y estas no son demandas arbitrarias. Son pasos necesarios para la curación de todos nosotros. Después de algunas negociaciones, mamá aceptó mis términos. Dejé en claro que cualquier violación resultaría en que reconsiderara mi posición sobre los cargos penales. El siguiente paso fue la terapia familiar. Organicé una sesión con la doctora Fuentes, que se especializaba en dinámicas familiares. Los 4 asistimos. Papá incluso fue llevado en silla de ruedas desde el hospital durante unas horas con permiso médico. La sesión fue tensa pero productiva, revelando patrones generacionales que habían contribuido a nuestra disfunción. Catalina, observó la doctora Fuentes, tu deseo de darle todo a Laura proviene de tus propias privaciones infantiles. Y Tomás, tu renuencia a confrontar los problemas financieros proviene de ver las amargas discusiones de tus padres sobre el dinero. Estos patrones no excusan lo que sucedió, pero entenderlos puede ayudar a prevenir situaciones similares en el futuro. Al final de la sesión, teníamos un marco para seguir adelante. No como la misma familia que éramos antes, sino como algo potencialmente más saludable. El camino por delante sería largo y sin garantías de éxito, pero por primera vez en semanas, me sentí cautelosamente esperanzada. Mientras conducía de regreso a Madrid esa noche, reflexioné sobre cómo una sola decisión, darle a mi madre mi tarjeta de crédito, había catalizado un cambio tan profundo en nuestra familia. A veces me di cuenta, las cosas necesitan romperse por completo antes de que puedan ser reconstruidas más fuertes. 6 meses después, en una fresca mañana de otoño, conduje a Toledo para nuestra ahora habitual cena familiar de los domingos. Habían cambiado tantas cosas desde aquella confrontación en primavera. A veces sentía que estaba visitando a una familia completamente diferente. La salud de papá había mejorado drásticamente después de su operación. El color había vuelto a su rostro y ahora podía subir las escaleras sin detenerse a recuperar el aliento. Los médicos eran optimistas sobre su pronóstico a largo plazo, incluso sugiriendo que podría dar clases a tiempo parcial en un centro de formación profesional local, algo que siempre había querido hacer en su jubilación. En cuanto a mi propio viaje, el camino hacia la curación emocional no había sido ni recto ni fácil. Había días en los que todavía me sentía enfadada por la traición. Noches en las que me quedaba despierta cuestionando si había hecho lo correcto. La doctora Fuentes me ayudó a entender que el perdón no era una decisión única, sino un proceso que se desarrollaría con el tiempo. Perdonar no significa olvidar o eliminar los límites, explicó. Significa liberar la expectativa de que el pasado podría haber sido diferente y no dejar que ese pasado controle tu futuro. Me tomé sus palabras en serio, trabajando en perdonar a mi madre y a mi hermana sin abandonar los límites saludables que había establecido. Esos límites habían resultado cruciales para reconstruir la confianza lentamente, de forma incremental y con contratiempos ocasionales. La transformación de mi hermana había sido la más sorprendente. Laura no solo había mantenido su trabajo de recepcionista, sino que había sido ascendida a jefa de oficina. Asistía a reuniones de deudores anónimos semanalmente y se había comprometido con un plan de pago de 5 años para los cargos fraudulentos. La compañía de la tarjeta de crédito y los comercios habían acordado no presentar cargos penales a cambio de la restitución total. He estado pensando en volver a la universidad, me dijo Laura durante uno de nuestros ahora mensuales cafés, solo a tiempo parcial para terminar la carrera, pero esta vez lo pagaré yo misma. El orgullo en su voz era algo que nunca antes había escuchado. Orgullo por ganar algo en lugar de que se lo dieran. Seguía siendo Laura ocasionalmente dramática y obsesionada con la moda, pero estaba convirtiéndose en una versión de sí misma que podía valerse por sí misma. El viaje de mamá había sido más complicado. Los viejos hábitos tardan en morir, y había habido varias ocasiones en las que había vuelto a caer en comportamientos permisivos o secretismo financiero. Pero a diferencia de antes, estos incidentes se abordaban de inmediato en nuestras sesiones familiares. Papá ya no miraba para otro lado, y yo ya no intervenía para arreglarlo todo.
El cambio más significativo se produjo cuando mamá comenzó a asistir a terapia para abordar sus experiencias infantiles con la pobreza y su consiguiente relación con el dinero. Había crecido en un hogar donde las apariencias importaban más que la estabilidad financiera, donde su propia madre había ocultado facturas a su padre y priorizado los símbolos de estatus sobre las necesidades. Nunca me di cuenta de cuánto estaba repitiendo los patrones de mi madre, admitió mamá durante una sesión familiar particularmente reveladora. Estaba tan decidida a que Laura no sintiera la privación que yo sentía al crecer, que creé un conjunto completamente nuevo de problemas. Mi propia relación con el dinero también había evolucionado. El revés financiero de pagar la operación de papá me había obligado a reconstruir mis ahorros desde cero. Había creado un presupuesto más estricto y aceptado proyectos de marketing como freelance los fines de semana. Pero extrañamente me sentía más en paz con mis finanzas que nunca. El dinero era solo dinero, una herramienta, no una medida de valor o amor. Esta nueva perspectiva me inspiró a empezar a dar clases de educación financiera en un centro cívico local. Una vez al mes compartía principios básicos de presupuesto, gestión de crédito y ahorro con quienquiera que apareciera. A veces solo 3 o 4 personas. Otras veces una sala llena con 20. Ver la luz de la comprensión en los ojos de alguien cuando entendían cómo funcionaba el interés compuesto o se daban cuenta de que podían crear un presupuesto que realmente se ajustaba a su vida era increíblemente gratificante. Mi relación con papá se había profundizado a través de esta terrible experiencia. Ahora hablábamos por teléfono varias veces a la semana, teniendo el tipo de conversaciones honestas que antes eran raras. Estaba pensando en lo que dijiste la semana pasada, me dijo durante una llamada, sobre cómo siempre sentiste que tenías que ser la responsable, incluso de niña. Quiero que sepas que ahora lo veo y lamento haberte puesto esa carga. Estos reconocimientos curaron heridas que ni siquiera me había dado cuenta de que todavía estaban abiertas. Cuando llegué a la entrada de la casa de mis padres para cenar, vi el coche de Laura ya allí. Ya no era el modelo de lujo que alquilaba por encima de sus posibilidades, sino un sensato coche de segunda mano que estaba orgullosa de haber ahorrado y comprado por su cuenta. Dentro la dinámica era notablemente diferente a las reuniones familiares del pasado. Mamá y Laura estaban preparando la cena juntas, con mamá escuchando de verdad a Laura hablar de los desafíos de su trabajo en lugar de dirigir la conversación hacia las apariencias o el estatus. Papá estaba sentado en la mesa de la cocina revisando abiertamente su presupuesto mensual en su portátil, algo que habría sido impensable antes. Elena, papá se levantó para abrazarme. Justo a tiempo. Le estaba enseñando a tu madre cuánto hemos ahorrado desde que implementamos tu sistema de sobres. Mamá sonrió, algo avergonzada. Está funcionando mejor de lo que esperaba. Ya hemos pagado 2 tarjetas de crédito. Mientras nos sentábamos a cenar, la conversación fluyó naturalmente entre temas cotidianos y reflexiones más profundas. Cuando Laura mencionó que había hecho otro pago a su plan de restitución, todos lo reconocieron positivamente sin detenerse en el pasado que lo había hecho necesario. Después de la cena, papá me llevó a un lado mientras mamá y Laura recogían la mesa. Quiero que sepas algo, dijo su voz lenta pero clara. Ese día, cuando te negaste a encubrir lo que pasó, fue uno de los días más difíciles de mi vida, pero también uno de los más importantes. Rompiste un ciclo que probablemente ha estado en esta familia por generaciones. Sus palabras me hicieron llorar. Tenía tanto miedo de estar destruyendo nuestra familia. La salvaste, dijo simplemente. No de la manera que ninguno de nosotros esperaba, pero lo hiciste. Más tarde esa noche, mientras conducía de regreso a Madrid, reflexioné sobre el inesperado camino que había tomado mi vida. Hacía un año nunca podría haber imaginado que un acto de traición financiera conduciría finalmente a una mayor autenticidad y sanación dentro de mi familia. La experiencia me había enseñado que el verdadero amor a veces significa permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones, y que los límites no son muros que nos separan, sino estructuras que permiten que las relaciones crezcan de manera segura. El viaje no había terminado. La confianza todavía se estaba reconstruyendo. Todavía se estaban estableciendo nuevos patrones de interacción, e inevitablemente habría tropiezos en el camino. Pero por primera vez en mi vida adulta, sentí que estábamos funcionando como una familia real en lugar de simplemente desempeñar roles asignados. Entonces, ¿le diría a alguien que enfrenta una situación similar?
El camino de la verdad y los límites rara vez es el más fácil al principio, pero es la única ruta hacia relaciones auténticas. A veces el mayor acto de amor es negarse a permitir un comportamiento dañino, incluso cuando hacerlo trae dolor a corto plazo.